Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Margarita, tengo 65 años y vivo sola en esta casa del barrio de Salamanca en Madrid. Las paredes guardan el eco de los pasos de mi hija Carla, que se marchó hace 10 años para formar su propia vida. Pero la Semana Santa pasada todo cambió. Ella y su marido Diego vinieron a pasar unos días conmigo. Al principio, fue como volver a los viejos tiempos. La casa olía a torrijas recién hechas y al café de las mañanas. Pero pronto noté algo extraño. Carla, siempre tan alegre, estaba inquieta y nerviosa. Diego, por su parte, era un hombre de presencia imponente. Alto, con esos ojos oscuros que parecían verlo todo, llevaba una elegancia natural en su forma de moverse, pero su silencio era pesado, como el de un toro antes de salir al ruedo. Una tarde, mientras preparábamos la cena, Carla recibió una llamada urgente de su trabajo. Su rostro se ensombreció de inmediato. «Madre, lo siento mucho, debo irme. Diego se quedará contigo hasta que regrese», dijo con prisas, casi sin mirarme. Y así, de repente, me encontré a solas con él. El aire en la casa se volvió espeso y difícil de respirar. Diego se paseaba por la sala con esa calma tensa que lo caracterizaba. Yo intentaba concentrarme en bordar, pero mis dedos no dejaban de temblar. Finalmente, se acercó a mí en la cocina. Su voz, grave y serena, rompió el silencio. «Señora Margarita, Carla dice que la lastimo». Mis manos se detuvieron en seco. ¿Lastimarla? ¿Cómo? Ella no me ha dicho nada. Él esbozó una sonrisa amarga. Dice que soy demasiado intenso. Demasiado para ella. Es mi naturaleza, y no puede soportarlo. Sus palabras me traspasaron el corazón. ¿Qué quería decir con demasiado? Vi el dolor en sus ojos, una soledad profunda que me conmovió hasta las lágrimas. Pero también sentí algo más, algo que no lograba entender. Una atracción inexplicable hacia ese misterio, hacia la fuerza que emanaba de él. Entonces, hizo algo que nunca hubiera imaginado. Sin decir una palabra más, extendió hacia mí un sobre cerrado. Sus manos, grandes y firmes, temblaban ligeramente. «Lea esto», susurró. Es una carta que escribí para ella, pero no me atreví a dársela. Ahí trato de explicarle todo. Y necesito que usted lo entienda. Porque ya no puedo más. Mis dedos se enfriaron al instante. Sabía que estaba mal, muy mal. Era una frontera que una madre nunca debería cruzar. Pero, casi sin querer, mi mano se alargó y tomó el sobre. En el momento en que lo toqué, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No era solo papel. Era la llave de un dolor ajeno, de una intimidad que no me pertenecía. Abrí la carta con manos temblorosas. Y al leer aquellas palabras, crudas y llenas de desesperación, sentí que el mundo se desdibujaba a mi alrededor. Diego no se describía como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza. Hablaba de su grandeza no como un atributo físico, sino como una intensidad emocional que lo consumía por completo. Escribía sobre el miedo de Carla a su pasión, a esa entrega total que él no podía controlar. Cada línea me quemaba como fuego. No era solo demasiado. Era una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Mi mente gritaba, «Devuélvesela. Aléjate de aquí». Pero no podía apartar la vista de aquellas palabras escritas con tinta azul. En ese momento, ya no era la madre de Carla. Era una mujer frente al abismo de un hombre roto, y no podía dar un paso atrás. «¿Usted lo entiende?», preguntó Diego en un susurro casi imperceptible. Y yo asentí lentamente. Era una traición. Pequeña, silenciosa, pero devastadora. Asentí, aceptando que había mirado a un lugar donde una madre no debería estar jamás. Cuando Carla regresó horas después, sonriente y ajena a todo lo que había sucedido, sentí que me desgarraba por dentro.
Interpreté el papel de la madre cariñosa, sirviendo la cena y preguntando por su día, pero en mi interior había una mujer distinta, una que guardaba celosamente el secreto de su propio marido. Esa noche, mientras me acostaba, las palabras de Diego resonaban en mi mente. Demasiado intenso, demasiado. ¿Cómo sería vivir con una pasión tan abrumadora? ¿Y por qué mi hija quería apagar ese fuego en lugar de calentarse en él? Las respuestas seguían escondidas en la oscuridad de mi habitación, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual después de aquel día. Los días siguientes a la confesión de Diego se convirtieron en un torbellino de silencios elocuentes y miradas cargadas de significado. Cada mañana, al despertar, lo primero que venía a mi mente eran aquellas palabras escritas en la carta: soy como un río desbordado, y ella quiere contenerme en un cauce estrecho. ¿Cómo había podido mi hija rechazar tanta pasión? Carla parecía notar el cambio en la atmósfera. Durante el desayuno, su mirada se posaba alternativamente en Diego y en mí, como si intentara descifrar un código secreto que compartíamos. ¿Está todo bien, madre?, me preguntó una mañana mientras preparaba el café. Te noto distante. Forcé una sonrisa que sentí tan falsa como un billete de juguete. Son tus imaginaciones, cariño. Solo estoy un poco cansada. Mentira. Una mentira que me quemaba la lengua, pero necesaria. Diego, sentado frente a mí, evitaba mi mirada, pero podía sentir la tensión que emanaba de su cuerpo. La obsesión comenzó a crecer en mí como la hiedra en un muro antiguo. Empecé a observar cada movimiento de Diego, cada gesto, cada palabra. Notaba cómo sus manos, grandes y fuertes, sostenían la taza de café por las mañanas. Cómo su voz grave resonaba en la habitación cuando hablaba por teléfono. Cómo su simple presencia llenaba cada espacio vacío de la casa. Una tarde, mientras paseábamos por el retiro, Carla se adelantó para comprar helados. Diego y yo nos quedamos sentados en un banco cerca del estanque. El silencio entre nosotros era tan denso que casi podía tocarse. ¿Se arrepiente de haberme dado la carta?, pregunté finalmente, jugando con los dedos entrelazados en mi regazo. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. No, señora Margarita. Pero me arrepiento de haberla puesto en esta posición. Usted no merece cargar con nuestros problemas. El viento mecía suavemente las ramas de los árboles alrededor nuestro. A veces, dije cuidadosamente, las cargas más pesadas no son los problemas, sino los secretos que guardamos. Sus labios esbozaron una sonrisa triste. Usted lo entiende, ¿verdad? Usted comprende lo que significa amar con toda la intensidad del alma. Esa frase me golpeó como un martillo. Sí, lo entendía. Lo entendía demasiado bien. Recordaba mis propios años de juventud, cuando el amor me había parecido una fuerza arrolladora. Pero nunca había conocido una pasión como la que Diego describía en su carta. Al día siguiente, cometí mi primera traición consciente. Carla había salido a encontrar unas amigas, y Diego se había encerrado en la habitación de invitados para trabajar. Pasé frente a su puerta y, sin poder evitarlo, me detuve. Desde dentro llegaba el sonido de su voz, hablando por teléfono en tono profesional y seguro. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos, imaginando cómo sería estar al otro lado de esa puerta, sintiendo toda esa fuerza dirigida hacia mí. ¡Madre! La voz de Carla me hizo abrir los ojos de golpe. Estaba al final del pasillo, mirándome con expresión curiosa. ¿Estás bien? Te he visto aquí parada. Sí, dije demasiado rápido. Solo. Escuchaba si Diego necesitaba algo. No quería molestar si estaba trabajando. El rostro de mi hija se suavizó. Eres tan considerada, madre. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Diego tiene suerte de tener una suegra como tú. La culpa me atravesó como un cuchillo afilado. ¿Considerada? Si solo ella supiera la verdad.
Si supiera que su madre estaba al borde de una obsesión peligrosa, alimentada por las palabras de un hombre que debería ser solo su yerno. Esa noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina y preparé una tila. Las manos me temblaban ligeramente. Me sentía como una adolescente enamorada, pero con la amarga conciencia de mis 65 años y de todos los límites que estaba a punto de cruzar. Al regresar a mi habitación, pasé frente a la puerta de Diego. Una parte de mí deseaba que se abriera, que él saliera y nos encontráramos allí, en la penumbra del pasillo, dos almas perdidas en la misma tormenta. Pero la puerta permaneció cerrada, y seguí mi camino con el corazón encogido. Al acostarme, tomé una decisión peligrosa. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué la carta de Diego. La leí otra vez, saboreando cada palabra, cada confesión de ese hombre intenso y apasionado que mi hija no sabía apreciar. Perdóname, Carla, susurré en la oscuridad, aunque sabía que no había perdón posible para lo que estaba comenzando a sentir. La tensión en la casa se había vuelto tan palpable que casi podía saborearse en el aire, como el regusto amargo de un café mal preparado. Cada comida se convertía en un campo de batalla silencioso donde los cubiertos chocaban contra los platos con un sonido anormalmente agudo, y las miradas esquivas dibujaban triángulos de incomodidad entre los tres. Una tarde, decidí abordar el tema con Carla. La encontré en el jardín, podando las rosas con una furia contenida que me alarmó. Cariño, comencé, eligiendo mis palabras con el cuidado de quien camina sobre cristales rotos. He notado que las cosas entre Diego y tú no van bien. Ella apretó las podaderas con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. No, madre. No van bien. A veces siento que me ahogo. Sus palabras cayeron como piedras en el estanque tranquilo de la tarde. ¿Ahogarte?, pregunté, aunque conocía demasiado bien la respuesta. Sí, suspiró, dejando caer las herramientas al suelo. Es como vivir con un huracán. Todo es demasiado intenso, demasiado, mucho. Sus abrazos aprietan hasta doler, sus besos saben a desesperación, y su amor es como un fuego que consume todo a su paso. Mis propias palabras me traicionaron antes de que pudiera detenerlas. Pero, Carla, esa intensidad, esa pasión, es algo que muchas mujeres anhelarían. Ella me miró con una expresión que nunca antes había visto en sus ojos, una mezcla de incredulidad y decepción. ¿Estás defendiéndolo? ¿En serio, madre? Después de ver cómo me tiene. No lo defiendo, mentí, sintiendo como la culpa me agarraba la garganta. Solo digo que, quizás podrías intentar entenderlo. Un hombre así, no es común. Carla dio un paso atrás, como si yo hubiera pronunciado una palabra obscena. ¿Qué sabes tú de cómo es un hombre así? ¿Acaso el padre era así? Su pregunta me golpeó con la fuerza de un puño. Mi marido, tranquilo y predecible como el curso de un río domesticado, nunca había mostrado una centésima parte de la pasión que irradiaba Diego. Esa noche, la tormenta que se avecinaba finalmente estalló. Fue durante la cena, mientras servía la paella que tanto le gustaba a Diego. Él hizo un comentario inocente sobre lo deliciosa que estaba, y Carla, inexplicablemente, estalló. Siempre lo mismo. Todo tiene que ser extremo contigo. O odias algo o lo amas con locura. ¿Nunca hay términos medios? Nunca hay tranquilidad. Sus palabras salieron como balas, y cada una encontraba su blanco en el corazón de Diego. Yo vi cómo su rostro se transformaba. La amabilidad desapareció, reemplazado por una máscara de dolor y furia contenida. «Tranquilidad», repitió, y su voz era tan peligrosamente baja que casi tenía que esforzarme para oírla. «¿Quieres que sea menos de lo que soy? ¿Quieres apagarme como si fuera una vela?» «Sí. Eso es exactamente lo que quiero», gritó Carla, poniéndose de pie con tanta fuerza que su silla se cayó hacia atrás con un estruendo ensordecedor. «Quiero un hombre normal, no un volcán a punto de entrar en erupción». No pude contenerme más. Me levanté,
Y las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesarlas. Carla, basta. No sabes lo que dices. Un hombre como Diego, su intensidad es un regalo, no un defecto. Es un hombre completo, no uno de esos pobres seres insípidos que pueblan el mundo. El silencio que siguió fue más aterrador que todos los gritos anteriores. Carla me miró como si nunca antes me hubiera visto. Sus ojos recorrían mi rostro, buscando a la madre que conocía y no encontrándola por ninguna parte. ¿Y tú cómo sabes cómo es?, preguntó en un susurro cargado de sospecha. ¿Cómo sabes tanto sobre la intensidad de mi marido? Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Vi cómo la mirada de Diego se volvía hacia mí, llena de advertencia y alarma. Lo veo, tartamudeé, sintiendo cómo el piso se movía bajo mis pies. Se nota en cómo se comporta. Carla no se convenció. Su mirada se volvió más aguda, más penetrante. No, madre. Es algo más. Tú has estado diferente estos días. Y él también. Su mirada saltó de Diego a mí, y luego otra vez a Diego. ¿Qué está pasando aquí? Fue entonces cuando cometí el error que lo cambiaría todo. Porque leí su carta, exploté, y en el mismo instante en que las palabras salieron de mi boca, supe que había destruido algo que nunca podría repararse. El rostro de Carla se descompuso lentamente. Primero fue incredulidad, luego confusión, y finalmente, una comprensión tan dolorosa que me hizo retroceder. ¿Qué carta?, preguntó, aunque por el horror en sus ojos, ya sabía la respuesta. Diego cerró los ojos, como si no pudiera soportar ver la escena que se desarrollaba frente a él. Yo me llevé las manos a la boca, intentando inútilmente tragarme las palabras que ya habían escapado. La carta que me dio, susurré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. La que escribió para ti, pero no se atrevió a darte. Carla no dijo nada. Simplemente dio media vuelta y salió de la habitación con una calma más aterradora que cualquier explosión de ira. La puerta principal se cerró con un golpe sordo que resonó en toda la casa, seguido por el sonido del coche arrancando y alejándose a toda velocidad. Diego y yo nos quedamos solos en el comedor, rodeados por los restos de una cena que nadie había tocado y los pedazos destrozados de una familia que nunca volvería a ser la misma. La noche siguiente a la huida de Carla fue la más larga de mi vida. Me quedé sentada en la oscuridad del salón, escuchando el tic-tac del reloj de pared que marcaba implacablemente el paso del tiempo que había separado para siempre a mi hija de mí. Cada hora que sonaba era un recordatorio de mi traición. Diego había permanecido en su habitación, y yo no me atrevía a enfrentarme a él. ¿Qué podría decirle? ¿Qué lo sentía? ¿Qué deseaba no haber leído aquella maldita carta? Era demasiado tarde para arrepentimientos. Al amanecer, todavía estaba en el mismo sillón, con los ojos hinchados y el corazón convertido en piedra. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana, iluminando el vacío que Carla había dejado atrás. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. «Señora Margarita». La voz de Diego sonaba ronca, como si él tampoco hubiera dormido. «Debemos hablar». Me giré lentamente. Él estaba pálido, con ojeras marcadas, pero su mirada seguía siendo intensa. «No hay nada que hablar, Diego. Lo he arruinado todo». «Nosotros lo hemos arruinado», corrigió con amargura. «Yo por darle esa carta, usted por entender demasiado bien». Esas palabras me dolieron más de lo que hubiera imaginado. Porque era cierto. En mi obsesión por comprender la intensidad de Diego, había traicionado a mi propia hija. «¿Dónde estará?», pregunté en un susurro. «En casa de una amiga, supongo». Se acercó y se sentó en el sofá frente a mí. «Lo peor de todo es que usted tenía razón en una cosa, señora Margarita. Mi amor es intenso. Demasiado. Y ahora veo las consecuencias». Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una tumba.
Diego y yo éramos dos fantasmas que se evitaban el uno al otro, pero que estaban condenados a habitar el mismo espacio. Yo preparaba la comida, él la comía en silencio. Yo limpiaba, él trabajaba desde su habitación. Las únicas palabras que intercambiábamos eran de pura necesidad. Pero la obsesión no me había abandonado. Ahora, en el silencio de la casa, tenía tiempo para analizar cada detalle de lo ocurrido. ¿Por qué había defendido a Diego con tanta vehemencia? ¿Era solo admiración por su pasión, o había algo más? Una tarde, mientras pasaba frente a su habitación, la puerta estaba entreabierta. Lo vi sentado en la cama, con la cabeza entre las manos, y mi corazón se encogió. No era el hombre poderoso y apasionado de la carta, sino un ser humano destrozado. Diego, llamé suavemente. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos. Sí, señora Margarita. ¿La ama todavía?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. La amo con la misma intensidad que la asusto, respondió sin dudar. Ese es el problema. No sé amar de otra manera. Esas palabras deberían haberme conmovido, pero en su lugar, sentí una punzada de celos. Celos de mi propia hija, por ser el objeto de una pasión tan abrumadora. Fue en ese momento cuando comprendí la verdadera profundidad de mi obsesión. Decidí que debía intentar reparar el daño. Llamé a Carla una y otra vez, pero siempre caía en el buzón de voz. Cariño, por favor, llámame. Necesito explicarte, decía en cada mensaje, pero las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Una semana después de la discusión, recibí un mensaje de texto de Carla. Necesito tiempo. Por favor, no me llames. Eran solo 6 palabras, pero me destrozaron. Mi propia hija me pedía espacio, como si yo fuera una extraña peligrosa. Esa noche, me armé de valor y llamé a la puerta de Diego. Tenemos que tomar una decisión, le dije cuando apareció en el marco de la puerta. No podemos seguir así. Él asintió lentamente. Tiene razón. Me iré mañana. Volveré a nuestro piso en Barcelona. Tal vez allí. Tal vez pueda arreglar las cosas con Carla. Su decisión debería haberme aliviado, pero en su lugar, sentí un vacío aún mayor. Con Diego se iría esa energía que había llenado mi casa y mi vida de emoción, por más destructiva que fuera. Quizás sea lo mejor, mentí. Al día siguiente, mientras empacaba sus maletas, encontré la carta que había comenzado todo escondida bajo una pila de libros en mi mesita de noche. La tomé con manos temblorosas y, por última vez, leí aquellas palabras que habían sembrado la semilla de la destrucción en mi familia. El amor debería ser un refugio, no un campo de batalla, escribió Diego en una de las líneas. Qué ironía que sus palabras habían creado exactamente lo contrario. Cuando llegó el momento de su partida, nos miramos por última vez en la puerta. Lo siento, señora Margarita, dijo con voz queda. Yo también lo siento, Diego. Y así se fue, llevándose consigo la tormenta que había revolucionado mi vida, pero dejando atrás un silencio aún más ensordecedor. Esa noche, mientras vagaba por la casa vacía, me di cuenta de que mi obsesión no había sido por Diego, sino por lo que representaba, la pasión que nunca me había atrevido a vivir, la intensidad que había eludido toda mi vida. Y en mi búsqueda por experimentarla a través de él, había perdido lo más preciado que tenía, el amor de mi hija. Un mes había pasado desde la partida de Diego. 30 días largos y silenciosos en los que mi casa había recuperado su tranquilidad anterior, pero que ahora sentía opresiva. Cada mañana me despertaba esperando oír su voz grave en la cocina o el sonido de sus pasos firmes en el pasillo. Pero solo había silencio. Había intentado contactar a Carla varias veces más, pero mis mensajes seguían sin respuesta. Mi móvil se había convertido en un recordatorio constante de mi soledad, un instrumento de tortura que revisaba obsesivamente varias veces al día. Hasta que una tarde de octubre, sonó el timbre. Al abrir la puerta,
me encontré con Carla. Mi hija estaba allí, de pie, con el rostro demacrado y los ojos hinchados. Pero lo que más me impactó fue ver que estaba sola. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que no era la suya, una voz sin emociones, plana como un desierto. Por supuesto, cariño, dije, apartándome para dejarla entrar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Quieres algo de beber? ¿Un café? No, madre. Se sentó en el borde del sillón, como si temiera contaminarse con la comodidad del hogar que alguna vez fue suyo. He venido a hablar. A hablar de verdad. Me senté frente a ella, las manos temblando ligeramente. Te he echado tanto de menos, Carla. He intentado llamarte. Lo sé. Interrumpió mi torrente de palabras. Pero necesitaba tiempo. Tiempo para entender muchas cosas. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. He estado con Diego en Barcelona. El corazón se me encogió. ¿Y? Y ya no estamos juntos. Sus palabras cayeron como losa en el silencio de la sala. Aunque debería haberme entristecido por ella, sentí un alivio mezclado con una vergüenza inmediata. Lo siento, cariño, murmuré, y esta vez era verdad. ¿Lo sientes de verdad? Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mis mentiras y mis medias verdades. Porque hay algo que no me cuadra, madre. Algo en la forma en que defendiste a Diego. Algo en cómo miras su carta. Mis manos sudaban. ¿Todavía tienes la carta? Diego me la dio por fin. Sacó un papel doblado de su bolso. Lo reconocí inmediatamente. La he leído. Muchas veces. Y he leído entre líneas. No solo lo que dice, sino lo que no dice. No podía respirar. ¿A qué te refieres? Habla de intensidad, de pasión, de fuego interior. Carla desdobló el papel con movimientos lentos, deliberados. Pero lo que no dice es que encontró a alguien que comprendía esa intensidad. Alguien que la admiraba en lugar de temerla. El reloj de pared marcaba los segundos con tic-tacs que sonaban como martillazos en mi conciencia. Diego y yo hemos hablado mucho estas semanas, continuó Carla. Al principio, estaba destrozada. Pero luego empecé a notar cosas. Como mencionaba tu nombre en nuestras discusiones. Como decía, su madre lo entendería. Tu madre sabe lo que es la verdadera pasión. Punto. Carla, por favor. No, madre. Es mi turno de hablar. Se levantó y comenzó a caminar por la sala. Al final, anoche, Diego lo admitió. Dijo que encontró en ti algo que yo no podía darle. Comprensión. Admiración. Una especie de aceptación incondicional de su naturaleza. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Nunca hubo nada entre nosotros. Te lo juro. De verdad. Se detuvo frente a mí. Porque lo que pasó entre ustedes dos fue una infidelidad emocional. Tú te convertiste en su confidente, en su admiradora secreta. Y yo era la esposa que no podía entenderlo. Yo solo quería ayudar. La defensa sonó débil incluso para mis propios oídos. Ayudar. Carla soltó una risa amarga. ¿Ayudar leyendo una carta que no era para ti? ¿Ayudar defendiéndolo con una pasión que nunca mostraste por tu propio marido? ¿Ayudar mirándolo como si fuera un diablo? Cada palabra era un latigazo. Cada acusación, una verdad que no quería enfrentar. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Yo también lo siento. Su voz se quebró por primera vez. Siento que mi madre eligiera el lado de mi marido. Siento que prefiriera la emoción de un secreto a la honestidad con su hija. Siento que ya no sé quién eres. Esas últimas palabras me destrozaron. Soy tu madre, Carla. Siempre lo seré. Eres. Me miró con una tristeza infinita.
porque la madre que conocía nunca habría traicionado mi confianza de esta manera. La madre que conocía me habría ayudado a salvar mi matrimonio, no a destruirlo. Yo no destruí tu matrimonio. No. Arqueó una ceja. Entonces dime, madre, ¿por qué crees que Diego me mostró finalmente la carta? ¿Por qué crees que insistió en que la leyera? Porque quería que yo entendiera. No a él, sino a ti. Quería que viera lo que había pasado entre ustedes dos. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. No pasó nada. Pasó todo, madre. Lo emocional, lo psicológico, a veces es más infiel que lo físico. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Necesito más tiempo. No sé cuándo volveré a verte. Carla, por favor. Eres mi hija. Se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. Sí, soy tu hija. Pero ahora mismo, no sé cómo serlo. Y salió, cerrando la puerta con suavidad, con un silencio que fue mucho más doloroso que cualquier portazo. Me quedé allí, de pie en medio del salón, rodeada por los fantasmas de mis decisiones equivocadas. La carta de Diego descansaba en la mesa donde Carla la había dejado. La tomé entre mis manos, sintiendo el peso de esas palabras que habían costado tanto. Al girarla, vi que en el reverso, con la letra firme de Diego, había una nueva frase escrita. El verdadero amor no debería requerir secretos. Perdóneme. Y en ese momento lo entendí todo. Diego había usado mi obsesión para forzar el final de su matrimonio, y yo, ciega por mi propia necesidad de sentir pasión, había sido su instrumento perfecto. La tormenta había pasado, y a su paso solo dejaba escombros. Mi hija me había abandonado, mi yerno me había usado, y yo me había perdido a mí misma en el proceso. Pero lo más aterrador de todo era la pregunta que resonaba en el silencio. ¿Volvería Carla a mirarme alguna vez como a su madre? La respuesta, como todo en mi vida ahora, yacía oculta en la neblina de un futuro incierto. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.